Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes senai a las 6:45 senai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. El COVID-19 no se ha ido, sigue entre nosotros. La EPS indígena Anas Guayú hace un llamado para que los afiliados y comunidad en general completen su esquema de vacunación contra el COVID. Primera, segunda, tercera y cuarta dosis en la sede de Anas Guayú en Maicao y en las IPS de la red de prestadores. Invitamos a María Fernanda Salas, jefe de vacunación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Anas Guayú, quien nos habla de la importancia de la vacunación e invita a la vacunatón. Watamar hum pushwa anaya utsiholu hiesau holi hai hot potskat to yo to costuma Anas Guayú por ana heso kai ka te ashan no sopna tare hawaka maununyli tare hawaka anunyli waka masese hena hirrehete EPSI ka Anas Guayú spura Koto intender makuna kanana wane ver nakuna kanain kan te parahat ka chiru hat ko sahat tap shmiga makuna namu na wayu kan pura ein hatan shi suwara kan tin te wanu ka suri wayu mare kari he moi maya anu te doctor ka Marlene Romero ya he wat shi suru te skista ya tawa ka te ai mahot kara kuai pa suru na mapa ka pushu suru te PSI ka Anas Guayú ya maiko anu skill he hat kuai pa hamus he ha kar ka maitama kun hanaka tamusia es howane makuna mure ususkuai patu out ka hawaka moi maya spura makuna hira tumre uskatulu en Colombia skera chico wama. El tema de la semana. He horu te putu han hat kara so semana katu. La COVID-19 es una enfermedad de salud pública. ¿Por qué debemos seguir alertas y completar las dosis de vacunación? Para hat ka sakira smito doctor ka Marlene Sawata ka mat. Hamut COVID o tareya huwa COVID-19 mnakat wane ayuri awara ka sanki wayu ka spusho. Hamu shien han ka kwan o takotto hat ka kwanani tamakuna ka. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias a ustedes porque el día de hoy nos han permitido estar aquí y compartir este gran y valioso espacio para hablar de un tema muy interesante e importante a nivel mundial. Dando respuesta, seguimos en alerta porque aún estamos en pandemia. El COVID-19 aún no se ha ido. Recordemos que desde el año 2019 inició en el mundo la pandemia por el virus COVID-19. Desde ese entonces, en la EPSI Anas Guayú, hemos seguido los lineamientos estipulados por los entes de control en salud del país. Acuérdense que el autocuidado es fundamental para prevenir y contagiarnos de esta enfermedad, como lo es el lavado de manos, el uso de tapabocas, distanciamiento social y muy especialmente la aplicación de la vacuna COVID-19 para iniciar, completar y cerrar esquema. Estos nos permitirá prevenir enfermedad grave o morir por causa de la misma. Nare hanik doctor Kowatama te hasa
te areia wa COVID-19 naka o tatliso huya ka 2019 sene suara ka hansain ke maka pushwa areia o tamsia no ta putan te EPS que anas wayu sene ai rato se makarari honara urayu shi paheta areia wa ka tru goma en Colombia o tamsia sulu tu goma en Guajira heiha ka maine wai mahirai hana wanepia ska hamui no yurio unui anu yurio wa aka hamus no hotia ka su unui anu hotso unui ke no hori nai mahaina wan wayu kanain kana para o tamsia no hori nai mahai to ut ka wa ka ya te hania a que cher ya te ni pushwa tu manakar humui ai mahirawa ka ya ta wa hie que cher hie kuro ho ha hap wore tum ha hap wanepia siane spika ya por skaya tarain to no hori intu wanere ka ho wa kap na trare ya wa ka kamoy si manaka ya ne otakoto intento makuna kar wanai wane wa wakua na pichka ne koto intana na mure uyu kan ra kan te para hat ka o te hare he piench ka dosi nanai na eterna nani no moro inai shemo que no hore moro into wanere kar ha si ganaka ne aka tenka wala kan stum koto wanai makuna ka. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamuy, macamuy, guay mahiranchi puchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirrenhia. Ello kan aspura anari rahuchon hure ruiwaya. Hiyakan, otawayakan, achaha hirashuakua paspurana. ¿Quiénes deben vacunarse? Para hatkat asakira samointo doctor ka. Harari amakuna hirrehanaka. Te pitch mure uyurayo por wate hainten how woni rehanai na hoka na spura harari na ya harari amakuna han koru ma uria hosunna hotra mure uskara amakuna hirra tasai rekat woman ke Colombia watamal. La vacunación COVID-19 está dispuesta en el país para toda la población mayor de 3 años de edad en adelante para iniciar esquema. Para poder completar esquema debe recibir 2 dosis a todos los niños de 3 a 17 años de edad. En los adultos de 18 años a 49 años debe recibir 2 dosis más un primer refuerzo para poder completar esquema, en total 3 dosis. Y los adultos mayores de 50 años en adelante deben recibir 2 dosis más refuerzo 1 y refuerzo 2, en total quiere decir 4 dosis para poder cerrar y completar esquema vacunal. Anure pot choro stomato doctor ka harari namakuna hananaya. Tumakuna ka pasulu bomba en Colombia spushware spura marekari por tepich himari mahayon no tamureuyo para hanare es makuna por na tepich kana arato ine kana chike apuna in huya sunaime poro akara chimo no uyese nanai narairo hat pijamas pianto ent makuna nanai sunaime wane sutsun katsan ent pijamas kana nanai na puna in kana huya sunaime poro karach otana poro in kana meki sarmai no uyese sunaime pienchis ki meki sarmai pianto ent makuna sunaime wane si sutsun otamushia na wayo atayo in kana arato in kana huria haraiski huya ahí punamoi aitan hat piantua makuna kat nanai pura hat katareja waka ota piantua sutsun wane sutsun para hat ota wane sutsun chiru hat pura anai hat katsen tine rukna wayukana pura tuanure ka tet ke shanta nanai hiat tas namoi noishi mayen stuma anena no rismata atawen chukmen tuanure ka musnaki te doctor ka sokai kat hamai. Si estás embarazada, la EPSI Anas Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repia, te EPSI kat Anas Guayú, cenas y limpias pura terra tamacunas pura hat katareja COVID-19 manakat. Pasha wer suma wan Guayú sopna tamacunas pura hat kaipuano, pasha pan machi médico erraja que pieza en tu control que se ne puro y acá no te voy a cana chahira shuakuipa pura ana. Y por último, ¿a qué lugares deben acudir los afiliados para vacunarse y completar su esquema de vacunación? Chiru hasta Sakira. Harai hana amakuna hireina terren tamakuna katsanai otta harihero hananaya hararinaya amakuna hanan kanaya harai hananaya unu importante makuna kanana.
Las vacunas de COVID-19 están dispuestas en el municipio de Maicao en todos los centros de salud, donde pueden acudir al punto más cercano, especialmente a los que hacen parte de nuestra red de prestadores, como lo son Azocabildo, Súpula, Sumuy Guajat, Ayulépala, Caraquita, Herrería, Guayú. Los invitamos a su vez a acudir en el mes de septiembre al punto de vacunación que se habilitó en la EPS ubicada en la carrera 13, número 3276 y participar en el sorteo de un bono por 500.000 pesos. Solo deben ser afiliados de la EPS y Anasguayú. Requisito: vacunarse ya sea contra la vacuna de COVID o esquema regular. Llenar el cupón y esperar que se realice el sorteo el día 30 de septiembre con todos los participantes. Anore senecto doctor que este macuna que haría Maiko spusho te spulha que tarejo que COVID perut que presenta macuna de pejeka na hipia o tamsia na macuna de sumahan que nanas wayu makat ya ka Azocabildo ayure par Sumuy Guajat Caraquitas puro wayu terheria esis por rut que nanay menarai ruane vernakua o tamsita heket ka hutane amakuna de que tsuru te spiekat EPS ya nas wayu ya erisia arut ka shihia amakuna hirpa atahia ewen hina ngwane wanakana hirawa 500.000 pesos namina amakuna hitkana pura na 30 de septiembre skari o hotarewa que os macararihuna so kaika 30 ayu nenuri chakana que chama con hisma que ana suayu akana que net 500.000 que so kaika tirut capa hama con hirpa ellos pura. Lo que usted debe saber. Anu ani kasu tu hanya tau horu maunaya. Usted debe saber que la EPSI Anasguayú celebra el mes de amor y amistad en grande. Por eso te invita a vacunarte y a completar tu esquema de vacunación regular y de COVID-19, participando en el sorteo de un bono por 500.000 pesos en el gran vacunatón de la EPS indígena. Para participar debes cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser afiliado de la EPSI Anasguayú. Segundo, vacunarte en una de las IPS de la red prestadora, como lo son Azocabildo, Sumuy Guajat, Súpula, Ayulépala, Herrería, Caraquita y un punto habilitado en la sede principal de la EPSI Anasguayú. Tercero, llenar el cupón con tus datos personales y depositarlos en la urna. Y por último, esperar el gran sorteo que se realizará el 30 de septiembre del presente año. Recuerda que el COVID no se ha ido. Vacúnate, hazlo ahora, hazlo de una. Tarata pan su una tascaria que rotarewa kashika septiembre. Pura horo einhanahia kota tu humaku se putarata herut capa para hana herut capa pura einhanahia na nakana hira 500.000 pesos. Pura tu para hana hiya ihan humahan kana suayu. Chiki humaku hira posulutu IPS smahat kalirana suayu renta makun hirakas. Chiki shahira pa puru ani karalokta hota pa hanuri pushwa hari he wali hi otamsi kachuet huta posulutu kaha kupom munakat. Otawane chiru hatka hata pa hapa. Nkana pachim chakana hashachke 30 de septiembre no huya que there hai tareho COVID naka mo ununyari waka he anu yo soto hai. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watiholu sau hapit pento puchkat tum tawara ka hot puch so pra hotra makuna hira ka skamo no yurin so no intere hawaka no yurin shiwaka kamo no ri weisara han no so no weisara hare wanepi wa pushware o hote to anure ka wori wana war wai pan war wai skir o ner wori ban ka kat sanire
te hukuay pakat sana ay mahawa wuring te hi pushway anaya ot sa doctor ka Marlene sa usanoy kituske karachik mauria sana hamo intenskuay pon wayus pues makun tahara intensharut kan prikot te makun ka hana soto hay trakana ha ka 500,000 na puran sman kan anas wayus pura terra makuna nanay anaya ot sa soto hay hiya kan to wayakan acha hirashwa ko pues purana